Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Siempre honrado, ¿verdad?, por la distinción que nos brindan ustedes de estar en sintonía con este programa, en esta plataforma de comunicación que tenemos el privilegio de que se ve en toda la geografía nacional y también a través de la página web del canal de cinevision.com.do, a través de Facebook también, y en las redes sociales pueden seguir los contenidos de este programa. Ustedes saben que se estila que me acompañe Ernesto Jiménez. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches, Julio Alberto. La verdad que agradecido de Dios que nos permite estar con ustedes y con la satisfacción siempre de poder cumplir con este hermoso deber de brindar nuestras informaciones y nuestro pensar sobre los principales acontecimientos de carácter nacional e internacional. E iniciamos como se estila en este espacio con una reflexión. Y la de esta noche es en torno al valor de la democracia, como muchas veces la vilipendiamos aquellos que gozamos de algunos estadios de desarrollo democrático que con sus falencias debemos reconocer que vivimos en un estado de democracia formal, reconocida a nivel internacional y que nos permite brindar este tipo de opiniones muchas veces en contra de quienes dirigen el Estado, pero que sin embargo también nos permite advertir cuando sentimos que hay elementos autoritarios y de concentración excesiva del poder que pudieran poner en peligro la democracia alcanzada. Ahora bien, ese ejercicio conceptual y de comunicación que hacemos cuestionando el estado de la democracia dominicana, debemos coherentemente corresponderlo cuando analizamos el estado de la democracia en otras naciones hermanas, como por ejemplo el caso de Venezuela. Nosotros hicimos y argumentamos y construimos todo un andamiaje conceptual en torno a lo que está sucediendo en Venezuela en el programa El Sol de los Sábados del sábado pasado. Hemos recibido muchas críticas, pero también muchos elogios por amigos y amigas que tienen su propio pensar y que nosotros entendemos por qué piensan de dicha forma. Pero insisto con lo de la coherencia. No se puede justificar que un joven comunicador dominicano cuestione el estado de la democracia dominicana y que luego intente avalar lo que está sucediendo en Venezuela. Eso no sería serio. Eso no sería corresponder con mi versión de la verdad, con lo que yo considero es la realidad y con lo que los estudios que hemos hecho nos han enseñado. Sí, la República Dominicana tiene amplias carencias democráticas. Sí, hay elementos que nos alarman y que por eso lanzamos advertencias en torno a nuestra democracia. Pero lo de Venezuela, amigos y amigas, es una total catástrofe, es un desastre. Es un país en donde el poder ejecutivo concentra todos los poderes del Estado. Un país en donde desde el poder ejecutivo se inhabilitó la Asamblea Nacional y se utilizan instrumentos institucionales para suplantar el orden que debería el Congreso estipular. Eso está pasando en esa nación. Y ni hablar del estado de la economía, pues en tan solo 6 años han destruido más del 50% de su capacidad productiva nacional. Eso deslegitima cualquier intento de gobierno en una nación debido a que la teoría política enseña que la razón de ser del Estado es brindar seguridad, paz y bienestar a los ciudadanos. Y en el mismo momento en que el Estado atenta contra los propios principios por los que debe velar, entonces pierde legitimidad, entonces pierde el apoyo popular. Venezuela en estos momentos, amigas y amigos, independientemente de su ideología, independientemente de su concepción de la democracia, en términos formales, teóricos y prácticos, Venezuela no es una democracia y es un ejercicio de coherencia. Nosotros como dominicanos, que muchas veces cuestionamos la democracia dominicana, es un deber y un ejercicio de coherencia entender que lo que sucede en Venezuela dista mucho de ser una democracia liberal. Y por eso queríamos hacer esta brevísima reflexión en torno a conceptos que nos deben ayudar a comprender la realidad internacional y también la realidad nacional, pero sobre todo a mantener nuestra visión de la verdad incólume y a no cambiar lo que pensamos por conveniencias ideológicas o pecuniarias, porque entonces, como el mismo profesor Juan Bosch en algún momento enseñó, dejaríamos de ser un hombre y una mujer honrada y honrado y pasaríamos a ser otra cosa, que el mismo Bosch llegó a decir que cuando se utiliza inclusive para justificar
elementos que le convengan al Estado, no tiene ni siquiera calificativo en un diccionario. Por lo tanto, reconociendo lo que hemos aprendido y lo que la historia nos ha enseñado, lamentablemente en Venezuela no se puede hablar en este momento ni de democracia, ni de estabilidad, ni de libertad. Ahí está sucediendo otra cosa, y lo que nosotros deseamos es que por vías pacíficas de entendimiento y conciliación ese pueblo pueda recuperar el sendero hacia la democracia. Bueno, me parece muy interesante esa reflexión y sobre todo me gustó dos cosas que planteaste. Primero, tu versión sobre la democracia, lo que denota, ¿verdad?, que en un debate plural hay que respetar las ideas de los otros. Claro. Nadie tiene el monopolio de la verdad, pero uno construye su versión de los acontecimientos en función de las investigaciones que hacemos. Y otra cosa que me gustó que planteaste, la democracia liberal. Le pusiste el adjetivo, el calificativo correcto con el que nosotros debemos denominar los sistemas políticos a la hora de juzgarlos. Claro, estamos hablando en función de los valores democráticos del siglo XXI, en función de las luces contemporáneas y actuales. Y lógicamente, en Venezuela no estamos viendo un gobierno que está, o un Estado que está sujeto al derecho, a la Constitución, a los límites del poder, a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que estamos viendo es que un gobernante actúa de manera autoritaria, actúa de manera arbitraria, y eso de ninguna manera se puede denominar democracia. Porque en la democracia existen los gobernantes y existen los gobernados, pero hay algo entre ellos que se llama el contrato social, que se llama la Constitución, que se llama, que se encarna en esas instituciones parlamentarias, en la justicia, en las distintas instituciones que son las que rigen una sociedad. Y en Venezuela no existe. Existen en términos formales, pero no son instituciones que son respetadas por el gobernante autoritario de turno, que sí, ciertamente, fíjense cómo hay presos políticos, hay los principales líderes de la oposición, si no están exiliados o no están en una embajada amparándose en ese estatus de extraterritorialidad que tienen las misiones diplomáticas en el exterior, que no pueden, ¿verdad?, que una especie de extensión del territorio del país de origen al destinatario, si no es por esas cuestiones legales, entonces Leopoldo López estuviera preso de nuevo en estos momentos. Entonces nosotros no podemos hablar de una democracia en Venezuela, sino de un régimen totalmente autoritario. Y esto no es un momento para ser neutral ni para estar con medias tintas, no. Yo creo que hay que colocarse del lado del respeto a las libertades, del lado del respeto a los derechos humanos. Y con el tema de la concentración del poder, hay que tener cuidado, porque si Maduro tuviera una mayoría importante basado en la soberanía del pueblo, que de manera legítima y democrática fue y depositó su voto por él, entonces usted dice, bueno, tuvo la inteligencia política, la astucia de poder construir mayorías. Y en los países, en los sistemas democráticos o en los sistemas presidenciales, fíjense, en los sistemas presidenciales es legítimo que el gobernante tenga una mayoría en el Congreso, porque cuando no tiene mayoría en el Congreso, entonces se crea una situación de ingobernabilidad y el poder legislativo no le aprueba una sola iniciativa al poder ejecutivo. Nosotros hemos tenido casos, y lo pongo de ejemplo aquí en la República Dominicana, el primer gobierno del presidente Fernández en el año 96-2000. Ustedes saben lo que decía la oposición, que era un gobierno débil. ¿Por qué? Porque no tenía una mayoría en el Parlamento. Y como no tenía una mayoría en el Parlamento, muchas de las iniciativas que intentó aprobar no la pudo aprobar. En esa alocución, en una locución, el expresidente Leonel Fernández hizo referencia a Bill Clinton, hizo referencia a Ronald Reagan, de cómo en los Estados Unidos
más que gobiernos débiles, se veía como un ejercicio de firmeza democrática el hecho de que los gobernantes gobernaran con un parlamento en contra. O sea, buscando argumentos ante la sociedad dominicana para justificar que su gobierno no era débil, acusación que hacía o cuestionamiento que hacía la oposición. Por eso cuando a mí me hablan de concentración de poderes, yo lo tomo con pinzas. Y siempre pongo el ejemplo del profesor Juan Bosch. La constitución más importante que tuvo este país para esa fecha fue la de 1963. Juan Bosch sacó más de un 60%, tenía 22 de 27 senadores y la mayoría de los diputados. Y fue la constitución que garantizó el respeto a las libertades, que estableció por primera vez el derecho a la huelga, a que los trabajadores pudieran obtener los beneficios de las empresas, a que existieran los partidos comunistas. El problema de Juan Bosch fue que toleró, era en exceso democrático, para que ustedes vean cómo en una sociedad donde no había vivido experimentos democráticos, eso se convirtió en un problema político para él en ese momento. Ser democrático fue su error. Fue su error por su profunda vocación democrática. Sí, porque Balaguer aniquiló a todos los adversarios políticos y por eso fue que pudo gobernar muchos años. Pero bueno, en conclusión, pero es un tema interesante. Venezuela no es una democracia, claro. No, es un tema muy interesante y sobre todo, Ernesto. Y Venezuela tiene algo, porque es importante lo de la concentración del poder. No estamos hablando de concentración del poder obtenida por métodos democráticos, porque lo que sucede en Venezuela es que no hay justicia independiente, no hay un Congreso independiente, no hay nada independiente, todo lo dirige un solo hombre. Y bueno, ahora se está también argumentando que ni siquiera es Nicolás Maduro quien está dirigiendo Venezuela, sino una cúpula militar. Hasta eso se está en ese país, en este momento, argumentando. Pero hay algo importante que creo que no lo hemos mencionado, que caracteriza toda democracia, y es lo que los estadounidenses denominan el check and balance, la política de contrapesos del poder, de que la justicia está para hacerle contrapeso al Congreso y al Ejecutivo, pero el Congreso está para hacerle contrapeso al Ejecutivo y a la justicia, pero el Ejecutivo está... que hay todo un sistema democrático que garantiza las libertades y que a través de los límites al poder entonces se le pone un tope fatal al poder del Ejecutivo. De todo eso carece Venezuela en este momento. Y si pensamos en teóricos de la democracia como Alan Turing o Robert Dahl, nos damos cuenta que ellos mismos planteaban que sin límites al poder, sin respetar los contrapesos y sin ciudadanía efectiva, no se podía hablar de democracia. Y si nosotros tenemos la valentía de cuestionar que en nuestro país hay problemas en muchos de esos aspectos, ¿cómo no vamos a aceptar el desastre que hay en Venezuela? Es eso, y de eso se trataba esta reflexión, de coherencia y respeto a nuestras propias ideas. Y a propósito, voy a dejar sobre la mesa el informe que publicó el PNUD sobre la calidad de la democracia en la República Dominicana. Yo lo ojeé. Yo lo vi también. Sí, lo ojeaste. Exacto, lo ojeé. Leí parte del resumen ejecutivo. O sea, lo repasaste someramente. Lo repasé someramente. Leí parte del resumen ejecutivo, pero nos vamos a comprometer a estudiarlo a fondo para nosotros analizarlo aquí, los distintos aspectos y los indicadores que toma el Programa Nacional de las Naciones Unidas para medir la calidad de la democracia en nuestro país. Y entre los aspectos que toma, ese es el tema de la concentración del poder. Pero eso lo vamos a analizar y vamos a ver si conseguimos un experto del PNUD, ¿verdad?, para que nosotros podamos analizar ese informe de la calidad de la democracia en la República Dominicana. Vamos ahora, señores, a un resumen de noticias. De las noticias trascendentes que elaboró nuestro equipo de producción. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver lo que sucedió en el día de hoy en el Senado de la República Dominicana. Un ácido debate entre el doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, secretario general del PLD, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el senador José Ignacio Paliza.
El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, defendió la decisión que adoptó la víspera el pleno de ese organismo sobre el voto de arrastre en las elecciones legislativas y afirmó que no hay vuelta atrás respecto a este tema. Esto no es un retroceso, yo lo estoy viendo como una conquista. 26 provincias van a tener electos sus senadores sin sumatorias y eso es una conquista grande, afirmó Castaños Guzmán durante una rueda de prensa en la sede de la Junta Central Electoral. El órgano electoral dispuso que para las elecciones generales de 2020 habrá 4 niveles de votación para las 26 provincias del país, que no están divididas en circunscripciones electorales. Esto significa que en esas demarcaciones se eliminará el voto de arrastre entre los diputados y los senadores, lo que ha provocado críticas de diferentes sectores que aseguran que es inconstitucional, lo que Castaños Guzmán rechazó. Las provincias en las que sí se mantendrá el arrastre son Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal y Santiago, las de mayor población del país. Finalmente, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, insistió en la necesidad de firmar un pacto fiscal para atender la demanda de más infraestructuras y servicios públicos de calidad. Lo importante es que los bajos recursos recaudados se utilicen de manera eficiente, aunque esa posibilidad no resolverá A raíz de la decisión que tomó la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta Central Electoral, en el día de ayer sobre la eliminación del voto de arrastre en 26 provincias, pero el mantenimiento del voto de arrastre en otras 6 provincias que están divididas por circunscripciones electorales, y utilizando este planteamiento como principal argumento para mantenerlo, se han generado muchas controversias, no solo en el plano de la sociedad, sino también en el terreno de la actividad política entre los distintos partidos políticos. Y en el día de hoy hubo 2 ácidos planteamientos entre Reinaldo Pared Pérez y José Ignacio Paliza, que nosotros queremos compartir con ustedes para luego esgrimir nuestra posición al respecto. Vamos a comenzar viendo el audio, el video del doctor Reinaldo Pared Pérez. Elección de las y los legisladores. La elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley. En los términos que establezca la ley, senador Paliza. ¿Y qué establece la ley? Que si un ciudadano marca a un diputado, se le suma al senador. Que si un ciudadano marca al senador solamente, se le suma al partido y a los diputados. Porque el arrastre es una modalidad, es una forma. Por ese motivo no es verdad tampoco que el artículo 77 contradice la modalidad de arrastre establecida por ley en el sistema electoral dominicano. Repito, en el 208, cuando se habla de personal libre, directo y secreto, se refiere al votante. Se refiere al votante, al sufragante, al ciudadano. En otras palabras, que ese voto que deposita ese ciudadano no lo puede delegar. Ahí estuvimos escuchando los argumentos del doctor Reinaldo Pared Pérez sobre el mandato constitucional, explicándole al senador Paliza el mandato constitucional. Vamos ahora, hay otro video del doctor Reinaldo Pared Pérez que vamos a escuchar para luego también escuchar la posición de José Ignacio Paliza. Vamos a ver. Que hay, claro. Creo a simple vista que se ha equivocado. Creo a simple vista que ha transgredido la ley. Porque ha establecido diferencias y la Constitución en más de una ocasión habla del derecho de igualdad. Y al establecer que 6 demarcaciones se eligen de una forma y otras 26 de otra, está estableciendo un privilegio irritante. O una cosa es en una dirección para todos, o otra cosa que es una dirección para todos. Y eso fue lo que debió haber hecho la Junta. Voy a analizar de manera más detenida cuando la publique la Junta Central Electoral, jurídicamente hablando, no políticamente,
qué quiso establecer la Junta Central Electoral, pero creo que erró en el tiempo. Bueno, ahí estuvimos escuchando al doctor Reinaldo Pared Pérez, también su interpretación sobre lo que la decisión que tomó la Junta Central Electoral. Entonces ahora vamos a escuchar la respuesta del doctor José Ignacio Paliza. Bueno, le estamos buscando. Dicen que palabras traen respuestas, ¿no? Así es. Y el presidente del Senado, que recordemos, era el presidente de la Asamblea Nacional cuando se modificó la Constitución de la República en el año 2010, en aquella reforma integral, amplia, abarcadora, que produjo y prohijó mayores libertades y derechos para los ciudadanos en el 2010, Reinaldo Pared Pérez fue el presidente del Congreso de la República que modificó la Constitución en ese entonces. Entonces, estamos hablando de que es un hombre que tiene conocimiento cabal del trabajo que se hizo ahí y como pudieron ustedes escuchar, le estaba explicando directamente al senador Paliza, quien es por demás presidente del principal partido de oposición, de qué versa el texto constitucional en torno al derecho que tenemos los ciudadanos de votar directamente por nuestros representantes. Por supuesto, el senador Paliza respondió y es lo que a continuación tendremos la oportunidad nosotros de ver y escuchar. Así es, te lo envié de nuevo para que coloquemos ese video. Miren, de lo que se trata es de ponderar esta resolución de la Junta Central. La Constitución establece que el voto es libre, que es secreto y que se ejerce de manera directa. Sí, ahí está. Entonces, a raíz de ese planteamiento de la Constitución, el Partido Revolucionario Moderno ha esgrimido de que como el voto es directo, entonces debe eliminarse el sistema de arrastre, lo que ellos denominan que es un privilegio irritante, la modalidad de arrastre para los senadores. Ahora, nosotros hemos dicho aquí, y lo planteamos desde que inició este debate, que el delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral debía aclarar la posición del PLD, porque la narrativa que se ha impuesto en los medios de comunicación es, primero, que el arrastre es totalmente antidemocrático. Bueno, vamos a escuchar ahora sí a Paliza. Vamos a escuchar a Paliza. Unas precisiones de lugar. En este propio hemiciclo, siendo usted presidente del Senado y dirigiéndolo, nosotros presentamos una propuesta de modificación a ese proyecto que se aprobó aquí para que quedara claro, contundentemente claro, la eliminación del arrastre. Y usted tuvo a bien de leer la propuesta de modificación y mandarla a votación. Y lo hicimos porque el proyecto que se aprobó en una comisión que usted presidió marcaba 4 niveles de votación, 4, no 3, no habla de arrastre, habla de 4 niveles. Quizás usted fue parte de una comisión y no lo leyó, pero ese es el resultado, el voto manifiesto de cada uno de nosotros. Cuando elevamos nuestras manos es la responsabilidad del propio legislador y la voluntad última del legislador, es su voto. No es ninguna otra. Y aquí se votó 4 niveles de votación. Y usted presidió. No creo que sea propio referirnos a procesos pasados. Pero yo nunca he sido ni me prestaría a ser parte de un proceso fraudulento de ningún tipo. Cosa extraña que hayan sido en 2 provincias del país donde el fraude imperó, de la oposición, de la débil oposición, de un partido que inclusive nació como consecuencia de la conculcación de la democracia y de la judicialización de la política. Partido nuevo, como el Partido Revolucionario Moderno. O quizás usted quiera hablar de algunas juntas que fueron tomadas en algunas provincias del país, militarizadas inclusive. Puedo hacer referencia de algunas, con mucho gusto. Este no es un tema que debe hacerse política de él, porque no lo hemos impulsado así. Nosotros hemos hecho un discurso elevado, de respeto y de mucho principio.
que beneficia solamente al pueblo dominicano, aunque algunos quieran negarlo, negar al propio pueblo que los eligió. ¿Por qué escondernos detrás de diputados o de algunas condiciones para poder estar aquí? Démosles al pueblo la condición de que elija libremente, como lo manda la Constitución de la República, que ordena un voto directo, dando la libertad a la gente de decidir. Bueno, yo creo que aquí nosotros pudimos ver, primero de manera plural, ambas posiciones de tanto del senador Paliza como del doctor Reinaldo Pared Pérez, pero lo importante de todo... no he terminado. Esto no es un tema que debe hacerse política de él, porque no lo hemos impulsado así. Nosotros hemos hecho un discurso elevado, de respeto y de muchos principios, que beneficia solamente al pueblo dominicano, aunque algunos quieran negarlo, negar al propio pueblo que los eligió. ¿Por qué escondernos detrás de diputados o de algunas condiciones para poder estar aquí? Démosles al pueblo la condición de que elija libremente, como lo manda la Constitución de la República, que ordena un voto directo, dando la libertad a la gente de decidir. Esa es la realidad de esta discusión. Bueno, ahí vimos ambas posiciones. Decía brevemente, Ernesto, para darte paso, que el delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral carga la mayor cuota de responsabilidad de toda esta narrativa negativa que se ha impuesto ante la sociedad dominicana. Y a todas luces, lo que plantea el senador José Paliza es la verdad. El voto directo es lo que establece la Constitución y el arrastre es totalmente antidemocrático. Ahora, que el arrastre se haya aprobado antes o como modalidad, fruto de un consenso de la clase política, ya es otra cosa. Porque nosotros le hemos cuestionado algo al PRM, que pactan un consenso de una cosa y luego que se aprueba, salen a acabarlo. Habría que ver cómo se aprobó la modalidad de voto de arrastre, si fue con un consenso de todos los partidos o no, y cuál era el espíritu del legislador en ese momento. Pero yo creo que lo que hizo la Junta Central Electoral no me queda claro, siento que no tiene pie ni cabeza, no sé cómo, no sé por qué se privilegia lo de las circunscripciones electorales. Hace referencia al párrafo 4 del artículo 104 de la ley. Sabemos que la ley tiene contradicciones, pero la decisión que tomó hunde más al país en un limbo jurídico que de cara a unas elecciones es muy peligroso, porque no sabemos qué rumbo tomará esto. Dos aristas. Brevemente veo dos aristas importantes. En primer lugar, ese ejercicio que pudimos observar y escuchar es un ejercicio completamente, y diría yo, hermosamente democrático. Pudimos escuchar al presidente del Senado de la República utilizando argumentos constitucionales para avalar su posición de una ley que había sido aprobada y que se había discutido ya en el Congreso de la República. Y usted puede estar de acuerdo o no, pero justamente de eso se trata la democracia. De eso hablábamos en la reflexión del programa de la noche de hoy. Y así, con esa misma libertad con que se expresó el presidente del Senado, así también se expresó el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el senador José Ignacio Paliza, el presidente del principal partido de oposición, utilizando argumentos constitucionales para rebatir los argumentos del presidente del Senado en el Senado de la República. Eso es democracia. Y esas discusiones están abiertas y usted puede acceder a ellas como ciudadano de la República Dominicana a través de la página de internet del Senado de la República. Y puede estar de acuerdo o no con una u otra posición,
pero el solo ejercicio de que esas discusiones se debatan y salgan a la luz pública fortalece el Estado de Derecho, fortalece la opinión ciudadana y fortalece la democracia. Eso en un sentido. Y en otro sentido ya en el asunto de fondo, porque lo primero es en cuanto a la forma y en cuanto al avance de nuestras instituciones y nuestra democracia, que también es de fondo, pero ya en lo que se estaba discutiendo, en este elemento hay que entender lo siguiente. La Junta Central Electoral ha sido hasta cierto punto víctima de llevar hacia el Congreso decisiones internas de los partidos. Claro, los problemas internos de los partidos lo quieren dirimir con las instituciones que están llamadas a regular la democracia dominicana. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos transfiriendo los vicios antidemocráticos internos de los partidos a las leyes y a las instituciones democráticas dominicanas. Y la Junta está siendo víctima de eso. No es que tenga el interés de defender a la Junta Central Electoral, no, es que a la Junta se le entregó una ley con serias contradicciones. Pero señores, la ley de partidos políticos, que en este espacio nosotros analizamos, tanto Julio Alberto como este servidor, como expertos que trajimos, juristas que trajimos como invitados a este espacio a analizarla, ¿qué nos fue enseñando? Que supuestamente se llegó a un axioma nefasto, funesto, de que se aprobó la ley posible. No la ley perfecta, ni siquiera la ley deseable, no, la posible. ¿Y cuál ha sido el resultado de la ley posible que nosotros mismos cuestionamos? Que ya lleva de 2-2. Tiene promedio perfecto, averaje de 1000, de 2-2, de 2 veces al plato, las 2 veces dio jonrón. ¿Cuáles son ese de 2-2? Utilizando un argot beisbolístico, que la han llevado al Tribunal Constitucional en 2 recursos de inconstitucionalidad de la ley de partidos políticos, y las 2 veces el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a los que han proclamado, incluyendo a este servidor, que ese artículo era una ley mordaza, era un artículo mordaza contra la libertad de expresión, el que condenaba los supuestos mensajes negativos, a manera de eufemismo, contra los candidatos. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que eso es inconstitucional, porque, valga la redundancia, viola la Constitución. Y en segunda instancia, en el día de hoy, salió una sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el artículo que con nombre y apellido determinaba las instancias de poder de la cúpula de las organizaciones. El artículo 45 de la ley 33-18. Que con nombre y apellido, amigos y amigas, determinaba cuáles eran las instancias de la cúpula que decidirían por los miembros del partido cuáles debían ser los métodos de elección. Ya el TC, el Tribunal Constitucional, dijo que eso es inconstitucional. Y claro, nosotros en este espacio llegamos a denunciarlo como una aberración antidemocrática. Y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, le advirtió a este país, le advirtió a este pueblo y a las instituciones que de aprobarse algo similar no se sostendría porque violaba derechos fundamentales. Ahí está el Tribunal Constitucional dándole la razón al presidente Leonel Fernández. Por lo tanto, para finalizar, esas mismas contradicciones de la ley de partidos políticos que el Tribunal Constitucional ya en 2 ocasiones la ha derribado. Yo no sé cuáles otros recursos están pendientes contra esa ley. Bueno, pues la ley de régimen electoral también tiene serias contradicciones, porque si esa ley hubiese sido clara, la Junta hubiese dado una resolución clara. Ok, se utiliza como argumento el tema de las circunscripciones, pero es que lo plantea la ley. Pero resulta que la misma ley que habla de arrastre en circunscripciones habla de 4 niveles de elección. Claro, la es el misma problema. Ley se canta y se llora. Se canta y se llora. ¿Y qué pasó con la Junta? Que sucumbió ante las contradicciones que los partidos políticos y las ambiciones, señores, de las cuales tantas veces advertimos aquí y en otros espacios. Las ambiciones desde el poder están trastocando las instituciones para acomodarlas a sus apetencias. ¿Y quiénes están pagando los platos rotos? Las instituciones democráticas, como en este caso, la Junta Central Electoral. Y siendo coherente con lo que nosotros hemos planteado del Tribunal Constitucional, de que las sentencias son definitivas e irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado, entonces eso obliga a adoptar ese criterio del Tribunal Constitucional. Y brevemente, porque sé que tenemos que hacer una pausa,
la ley de partidos políticos lo que establecía era que esos órganos de comité central o comité político o esos órganos jerárquicos máximos de los partidos podían decidir el tipo de padrón a utilizar o la metodología de la elección. Sin embargo, la ley le quitó ese poder a las cúpulas partidarias y se la otorgó a los estatutos del partido. Exacto. Y dice que en función de lo que establecen los estatutos, que son la Biblia de los partidos políticos, entonces es que se deben definir todo lo relativo al método a utilizar, a las conversiones que se van a hacer, a todas las decisiones que va a tomar o que deben tomar los partidos políticos. Por tanto, me gustaría saber cuáles son los pasos que hará la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo porque recuerden que se le habían otorgado plenos poderes al comité político. Exacto. Para tomar decisiones en función de las reservas de las candidaturas, entre otras cosas. Esa es la pregunta, Julio Alberto. No sé qué hará. ¿Qué va a hacer ahora el PLD? El próximo lunes se reúne el comité político y me imagino, todavía no se ha convocado. Exacto, no se ha convocado. Se llega a reunir finalmente. No. Se anunció de que se van a reunir. Ya se anunció, ok. Se anunció de que se van a reunir, pero el panorama está muy tenso Muy enrarecido. Sí, está muy enrarecido para la reunión del CEPO. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Señores, miren, una información que nosotros consideramos relevante ha sido el decreto 168-19 que ha emitido el Poder Ejecutivo, en el cual dispone que todas las compras del Estado para programas de reducción de la pobreza, para la alimentación escolar, para los productos agropecuarios, se compren exclusivamente en el mercado local. Para que tengamos una idea de lo que se trata es de que la compra de los productos agropecuarios nacionales se le compren directamente a los productores, pero sin intermediarios, que son los que encarecen el costo de estos productos. Y también estamos hablando de que instituciones relevantes como el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, los comedores económicos, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, entre otras instituciones importantes como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, todas las compras que hagan, las realicen a los productores locales. Yo creo que esto es un paso trascendental que contribuye a dinamizar al sector agropecuario de la República Dominicana y compromete aún más a la producción nacional para que estos bienes sean adquiridos en el mercado local. Yo creo que esto tendrá un efecto revolucionario y trascendental para la economía dominicana. Totalmente de acuerdo, Julio Alberto. Y es un decreto que nos llenó de regocijo, porque justamente hemos estado hablando y escribiendo en términos económicos en los últimos meses sobre la necesidad de fomentar las micro y pymes, las pequeñas, medianas y microempresas en República Dominicana, y gran parte de estas empresas se dedican a este tipo de rubros en donde muchas veces intermediarios que han sido beneficiados por la campaña electoral o porque donaron mucho dinero a un partido político, luego de que el partido llega al poder, se dedican a importar insumos para satisfacer necesidades del Estado y terminan entonces dañando o digamos que erosionando la base productiva nacional de pequeñas y microempresas. Ese decreto fomenta, incentiva, fortalece las micro y las pequeñas empresas en República Dominicana y unido a toda una estrategia de competitividad que el gobierno dominicano ha estado formulando, creo que tendrá resultados muy positivos. En otro orden, Julio Alberto, nosotros escribimos un artículo a finales de la semana pasada titulado Desequilibrio Fiscal del Estado Dominicano. Lo pueden leer en la página de solfm.com. Buscan esta página, ahí están los blogs. Julio Alberto escribe ahí también, lo pueden buscar y leer. Pedro Manuel Casals, nuestro amigo y hermano y compañero de programa también. Pero en este caso, este servidor Ernesto Jiménez escribió este artículo sobre, tal cual indica el artículo, sobre los desniveles, sobre los desbalances que existen entre lo que le ingresa al Estado Dominicano y lo que este Estado gasta. Como estamos gastando más de lo que nos ingresa por concepto de impuestos, entonces justamente estamos viéndonos en la necesidad de tomar prestado y por eso sigue incrementándose la deuda externa. Nosotros planteamos en ese artículo
algo que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, licenciado Isidoro Santana, planteó en el día de hoy en torno a la necesidad de realizar un gran pacto fiscal para solucionar la ineficiencia tributaria. Hay muchos elementos que tanto el ministro como este servidor hemos planteado en torno a evasión de impuestos, en torno al gasto fiscal, a la baja presión tributaria y muchos otros elementos que ahora no tenemos el tiempo de destacar, de desmenuzar, y por eso decidimos invitarle a que lean el artículo para que puedan seguir entendiendo este tema mejor, pero que van en beneficio del Estado, porque sencillamente, amigos y amigas, seguir endeudándonos es poner en peligro las próximas generaciones. Resolvemos un problema de hoy al tomar prestado, pero ¿quiénes tendrán que pagar los platos rotos? Nuestros hijos, nuestros nietos, nietas, nuestros bisnietos. Las generaciones del mañana serán los que pagarán el precio de la irresponsabilidad política del día de hoy. Por lo tanto, para mandar a la pausa, pensamos que es necesario, es menester, preciso, urgente, un gran pacto fiscal para que podamos sanear las finanzas del Estado Dominicano. Vamos a una breve pausa comercial, les invitamos a que continúen con este espacio porque todavía hay mucho más en Tiempo de Orientación. Señores, vamos a despedir el programa con esta cápsula que elaboró uno de nuestros colaboradores, abogado, especialista en derechos al consumidor, Jesús Pérez el licenciado Marmolejos. Jesús Pérez Marmolejos. Y con esta cápsula culminamos la edición del día de hoy de Tiempo de Orientación. Feliz resto de la noche, que el Señor nuestro Dios les bendiga a todos. Saludos. En nuestra cápsula de hoy hablaremos sobre tus derechos al comprar una vivienda en la República Dominicana. Muchas veces nos sentimos atraídos por la publicidad de proyectos inmobiliarios que ofrecen recreaciones y amenidades como gimnasios, piscinas, canchas deportivas y demás. Es importante que conozcas tus derechos en este renglón. La publicidad tiene valor jurídico. Si la constructora no la cumple, puedes demandarles en reparación de los daños y perjuicios. Los contratos de compraventa no pueden tener cláusulas abusivas. Si se trata de un proyecto en planos, no te pueden aumentar el precio de venta. Puedes pagar en pesos dominicanos. Y debes establecer penalidad en caso de que no entreguen la vivienda a tiempo. En caso de defectos o vicios, tienes una garantía de hasta 5 años para demandar los daños y perjuicios por filtraciones, problemas de tubería y otros. En caso de violación a tus derechos, solicita el libro de reclamaciones. Hasta aquí hemos llegado con nuestra cápsula de protección al consumidor. Hasta la próxima.